Una vez visto el diodo ideal, es decir, el comportamiento que nos gustaría que tuviese un dispositivo llamado diodo, pero que en realidad no será exactamente así, ese sería el caso ideal, pues vamos a ver en esta sección 2.2 el diodo de unión PN, es decir, el diodo real. Un diodo de unión PN es el diodo que nos vamos a encontrar realmente en la práctica. Y ya podéis ir intuyendo, por el nombre, a qué os suena lo de P y N. Pues sí, en el tema 1 ya vimos los semiconductores tipo P y los semiconductores tipo N. Pues ya podemos ir intuyendo que un diodo real va a estar fabricado mediante la unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Bueno, en la práctica el diodo real, que como hemos visto se llama diodo de unión PN, no se comporta exactamente igual que el diodo ideal que acabamos de ver en la sección anterior. En la sección anterior hemos visto que cuando polarizamos en directa un diodo ideal, la tensión que cae entre los terminales del diodo era VD igual a 0 voltios. Bueno, pues vamos a ver nosotros en esta sección que en el diodo real, fijaros con polarización directa, sí cae una pequeña tensión en el diodo, ¿vale? Este eje era el de la tensión, VD. Bueno, pues no es cero, no está aquí, sí tiene una pequeña tensión. Además, con polarización inversa, en el diodo ideal se suponía que no circulaba corriente, que era cero, ¿vale? Que la corriente era cero. Bueno, pues ahora vamos a ver que en el diodo real sí circula una pequeñita corriente. No es muy grande, pero sí circula un pelín de corriente. Y además vemos que para polarización inversa muy grande, llegada a un punto donde la V sub D en negativo es bastante grande, resulta que empieza a conducir corriente en el sentido contrario. ¿Veis? La corriente en este eje que sería negativa empieza a circular a partir de cierta tensión. ¿Qué significaba esto? Pues si recordáis, el diodo, que era una cosa así, la tensión se medía entre este punto y la corriente y sus D siempre era en este sentido, pues lo que nos está diciendo aquí es que si polarizamos de forma muy inversa, es decir, si ponemos aquí una tensión muy grande entre ese punto y este, ¿vale? Resulta que empieza a circular corriente en el sentido negativo de la corriente, es decir, en el otro sentido, ¿vale? En este sentido. Bueno, pues ya veremos por qué ocurre eso. Bien, pensemos cómo podríamos tener esta curva característica real en un diodo de unión PN en el laboratorio, ¿vale? Vamos a pensarlo a lo largo de esta sección y al final de la sección encontraremos la respuesta. Bueno, a continuación lo primero que vamos a ver es la estructura física de un diodo de unión PN, es decir, cómo está fabricado internamente, para ver por qué tiene ese comportamiento que aparece en la curva característica que acabamos de ver. Una vez visto eso, pues analizaremos qué ocurre cuando introducimos ese dispositivo en un circuito. ¿Recordáis qué significaba eso? Lo hemos visto en la sección anterior. Eso significaba polarizar un diodo, ¿vale? Meterlo en un circuito es polarizarlo y podríamos polarizarlo en directa o en inversa. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esa estructura física que vamos a ver ahora cuando la metemos en un circuito polarizado tanto en directa como en inversa. Bien, vamos a empezar a ver cómo sería esa estructura física. Ya lo hemos dicho antes, un diodo de unión PN, bueno, pues está constituido por la unión de dos semiconductores. Uno tipo N, el cátodo, y otro tipo P, el ánodo. Si recordáis, este es el símbolo que vimos en la sección anterior para el diodo. Este terminal se llamaba ánodo, este terminal se llamaba cátodo. Pues bien, resulta que un semiconductor real, pues será un trocito de cristal, semiconductor, un dispositivo donde tiene una parte de semiconductor tipo P y una parte de semiconductor tipo N y están unidas, ¿vale? Y esta semiconductor tipo P está en el ánodo y este semiconductor tipo N está en el cátodo. Aquí tenemos, bueno, pues dos conexiones a ese semiconductor, ¿vale? Bueno, las propiedades de estos materiales tipo P y tipo N hacen que este dispositivo conduzca en un sentido y no lo haga en el otro, como vamos a ver a continuación. Y si recordáis del diodo ideal, resulta que habíamos dicho que el diodo ideal solo permitiría conducir la corriente en este sentido. Bueno, pues ahora vamos a ver que la corriente únicamente va a poder circular en este sentido, con estos semiconductores tipo P y tipo N. Bien, lo primero es recordar que era un semiconductor extrínseco tipo N. Lo vimos en el tema 1.
¿Qué era esto? Bueno, pues teníamos una red cristalina de semiconductor, en este caso, por ejemplo, de átomos de germanio, aunque también podía ser de silicio, ¿vale? Y esta red cristalina que formaba enlaces covalentes, bueno, pues tenía muy pocos portadores libres, muy pocos electrones libres para conducir la corriente. Únicamente aquellos generados, recordáis, por el mecanismo intrínseco, por esa energía térmica que hacía que se generase un par electrón hueco. Sin embargo, podíamos crear semiconductores extrínsecos tipo N, añadiendo átomos de impurezas donadoras, es decir, aquellas que tenían 5 electrones en la última capa. ¿Qué ocurría en este caso? Que 4 de esos electrones formaban enlaces covalentes con sus 4 vecinos y que el quinto electrón quedaba libre para conducir por el cristal. Se generaba un electrón libre por cada átomo de impureza donadora. Bueno, pues de esta forma teníamos por un lado el portador negativo libre, es decir, el electrón, y por otro lado quedaba el átomo de impureza donadora que se había ionizado positivamente, porque al perder un electrón quedaba con un protón más en su núcleo, por lo tanto era un ion positivo. Bueno, pero la carga neta de todo el material es cero, porque cada ion positivo se compensa con ese electrón libre en el cristal. Bien, esto que acabamos de ver sucede por cada átomo de impureza donadora, pero en el semiconductor tipo N hay muchos átomos de esa impureza donadora, podemos meter tantos como queramos. Pues fijaros, aquí tenemos representado un trozo del semiconductor tipo N, donde cada cuadradito este con el símbolo más significa ese ion positivo enlazado al cristal que no se puede mover, y cada circulito con el símbolo menos simboliza pues ese electrón de carga negativa que sí se puede mover. Por tanto, estos cuadraditos están enlazados al cristal, son cargas positivas, iones que no se pueden mover, y todos estos circulitos son electrones que están libres para moverse, ¿vale? Y en principio, bueno, están por ahí en el cristal y no se van a ningún sitio en concreto, a no ser que aplicásemos, como ya vimos, un campo eléctrico. Bien, la carga neta de todo este material resulta que es cero, porque cada ion positivo se compensa con su electrón de carga negativa, con lo cual en todo el material todos los iones están compensados con todos los electrones. Carga neta, cero. Bien, ahora recordemos que era un semiconductor extrínseco tipo P. Pues muy parecido, teníamos esa red cristalina de átomos de germanio formando enlaces covalentes y resulta que metíamos un átomo de impureza aceptora con 3 electrones en su capa de valencia. Ese átomo, por ejemplo, puede ser el aluminio, esos 3 electrones formaban enlaces covalentes con 3 de sus vecinos y faltaba un electrón para formar enlace con este cuarto vecino. Esa falta de electrón, esa necesidad de electrón, hacía que cualquier electrón de otro enlace covalente del cristal viniese a rellenar esta falta de electrón, esta necesidad de electrón, y generaba aquí un hueco. Un hueco no es más que una necesidad de electrón en la capa de valencia. Recordar esto del tema 1. Bueno, de esta forma tenemos por un lado el portador de carga libre positivo, es decir, el hueco. Estos huecos se pueden mover por el cristal. Y por otro lado teníamos el átomo de impureza ionizado negativamente. ¿Por qué negativamente? Porque ha ganado un electrón y ahora tiene un electrón más que protones en su núcleo. Por lo tanto es un ion negativo. Y este ion negativo no se puede mover, como todos los iones, porque es un átomo enlazado al cristal, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los huecos positivos que se pueden mover, por otro lado los iones negativos que no se pueden mover. Bien, pues al igual que antes, esto que acabamos de ver sucede por cada átomo de impureza aceptora, pero en un semiconductor tipo P hay muchos átomos de esa impureza. Por lo tanto, aquí tenemos simbolizados con estos cuadraditos con el símbolo menos, cada uno de esos iones negativos enlazados al cristal que no se pueden mover, y con estos circulitos con el símbolo más, cada uno de estos huecos que quedan libres que se pueden mover. Bien, pues aquí tenemos el trocito de cristal semiconductor tipo P y, como antes, la carga neta de todo este material es cero, porque cada ion negativo se compensa con el hueco positivo, con lo cual en todo el cristal las cargas positivas y negativas son las mismas, se anulan y
La carga neta es 0. Pues bien, vamos a ver qué ocurre cuando unimos ese tipo N, ese tipo P. Primero, ¿es una unión, los tenemos por separado y los unimos? No, fijaros, la fabricación de una unión PN realmente se hace empleando un único cristal semiconductor, ¿vale? Tenemos un único cristal semiconductor, pues por ejemplo con átomos de silicio o con átomos de germanio, ¿vale? Una red cristalina con enlaces covalentes, y lo que hacemos es que empezamos a dopar por un lado con impurezas donadoras para crear este semiconductor tipo N, y al llegar a cierto punto se cambia de forma brusca y se empieza a dopar con impurezas aceptoras para crear el semiconductor tipo P. ¿Ves? Entonces, en un único cristal ya tenemos el tipo N y el tipo P. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no creamos un tipo N y un tipo P y los unimos? Hombre, porque ¿cómo lo unimos? Con superglue. Bueno, es importante que en la retícula cristalina, donde está la unión de la parte tipo N y la parte tipo P, no haya interrupciones, ¿vale? Si aquí hubiese una interrupción y lo intentásemos unir, pues aquí habría problemas, ¿vale? No funcionaría todo como vamos a explicar a continuación. Por lo tanto, en realidad no hay esa interrupción y es todo una única retícula cristalina, enlaces covalentes formados por todo el cristal, y únicamente vamos metiendo átomos de impureza. Bueno, aunque esto sea así, ¿vale? Aunque sea en un único cristal todo, resulta muy instructivo imaginar la formación de esta unión PN juntando un cristal de tipo P y un cristal de tipo N, como si los fabricásemos por separado y los juntásemos a ver lo que pasa, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a imaginarlo que es así. Bueno, pues tendríamos estos dos cristales, un tipo P, y como hemos visto antes, que estaría formado por esos iones negativos enlazados al cristal que no se pueden mover, y esos huecos de carga positiva que sí se pueden mover si se aplica algún campo eléctrico, y que la carga neta de todo el material es 0, y un semiconductor tipo N formado por esos iones positivos que son átomos enlazados al cristal, no se pueden mover, y esas cargas negativas que sí se pueden mover, que son los electrones. Y como hemos dicho antes, la carga neta de todo este material también es 0 porque se compensan cargas positivas con negativas. Bien, ¿qué está ocurriendo dentro de esos semiconductores tipo N y tipo P? Pues que los portadores de carga, es decir, en este caso los electrones y en este caso los huecos, se están moviendo al azar por todo el cristal debido a la agitación térmica, ¿vale? Las colisiones de esos electrones con la retícula cristalina, con todos esos enlaces covalentes que están formando el cristal, van a provocar que esos electrones cambien de dirección con frecuencia, vayan chocando y vayan cambiando de dirección, ¿vale? En este caso los electrones, y aquí en los huecos igual. Bueno, sabéis que en realidad los huecos son electrones moviéndose por la capa de valencia. Bueno, se están moviendo al azar. La dirección del desplazamiento tras una colisión es aleatoria, ¿vale? No hay una dirección concreta. Por tanto, sin ningún campo eléctrico aplicado, los portadores de carga se mueven en cualquier dirección, de forma aleatoria. Hombre, si aplicásemos un campo eléctrico, ya sabéis, si pusiésemos aquí un campo positivo y aquí uno negativo, los huecos se irían todos hacia el terminal negativo, ¿vale? Eso ya lo sabemos, pero todavía estamos sin polarizar diodos, sin poner campo eléctrico, simplemente estamos fabricando el diodo, ¿vale? Pues en ese caso, los portadores de carga se mueven libremente y aleatoriamente por el cristal. ¿Qué pasa cuando ponemos en contacto un tipo P y un tipo N, ¿vale? Los ponemos en contacto. ¿Qué ocurre? Pues cerca de la unión habrá algunos electrones muy cercanos a la unión que de forma aleatoria, por ese movimiento, pues bueno, sin querer se vayan, se difundan dentro de la zona tipo P, ¿vale? Quedaros con esa palabra, difundirse. Difundirse es pasar de esta zona tipo N a la zona tipo P, en este caso los electrones. ¿Y qué ocurre cuando esos electrones pasan a esta zona tipo P? Pues resulta que se convierten en portadores de carga minoritarios. Aquí eran mayoritarios en el tipo N, pero recordad, en un tipo P los electrones eran minoritarios, hay muy pocos, lo que hay son muchos huecos. ¿Y qué pasa cuando un electrón se encuentra con un hueco? Pues que se recombina. ¿Recordáis el fenómeno de recombinación? Un electrón al encontrarse con un hueco, pues este electrón que está en la banda de conducción se encuentra con un hueco, que es una necesidad de electrón en la banda de valencia, se recombinan y desaparecen los dos. Bueno, pues algunos electrones muy cercanos de esta unión aleatoriamente han pasado sin querer al otro lado y la mayoría
y al final todos acaban recombinándose con huecos del otro lado. ¿Y qué ocurre con los huecos de este lado? Pues que algunos se habrán recombinado con los electrones que venían de aquí y otros, aleatoriamente también por esos movimientos, habrán pasado al otro lado y se recombinarán con electrones del otro lado. De tal forma que al poner el tipo N, el tipo P en comunicación, al instante todos estos electrones y estos huecos que hay cerca de la unión de pronto se habrán recombinado entre sí. ¿Y qué sucede? Pues que aparece una región cerca de la unión donde prácticamente no existe ningún portador libre. Recordad lo que son portadores libres, ¿vale? Serían los huecos, en este caso, y los electrones en este. Pues bien, debido a esos fenómenos de recombinación, resulta que aquí se queda una zona que han desaparecido todos los huecos porque se han recombinado y aquí una zona donde han desaparecido todos los electrones porque también se han recombinado. Bueno, pues esto produce que en el lado P exista una capa de carga negativa enlazada al cristal. Recordad que estos son iones, átomos de impurezas que se han ionizado negativamente, pero que están unidos al cristal, que no se pueden mover. Y bueno, pues que antes se compensaban con los huecos que había aquí, ¿vale? Su carga, pero que resulta que ahora esos huecos al desaparecer, pues ya no hay carga positiva que compense a estas cargas negativas. Por lo tanto, esta es una capa de carga negativa. Ahora sí hay carga neta negativa en esa zona. Y en la zona tipo N, pues igual. Aquí hay una zona, una capa de cargas positivas, esos iones positivos enlazados al cristal, ¿vale? Que tienen carga positiva y que antes se compensaban con los electrones de carga negativa que había aquí, pero al desaparecer esos electrones tampoco se compensan, con lo cual esta zona del cristal queda como una carga positiva y esta queda con una carga negativa. Bueno, pues esta zona cercana a la unión es lo que se conoce como, bueno, se le suele dar tres nombres distintos. A veces se le llama zona de deplexión, quedaros con estos nombres, zona de carga espacial, porque es la única zona en el espacio de este diodo donde hay carga, o también se llama región de vaciamiento, porque se han vaciado, esa región se ha vaciado de portadores de carga, ¿vale? Zona de deplexión, zona de carga espacial o región de vaciamiento. Pues bien, aquí lo tenemos dibujado, fijaros, la zona de carga espacial. Resulta que en esa zona tenemos iones negativos enlazados al cristal, en esta zona iones positivos, con lo cual aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. Como ya sabemos, por aquí, ¿vale? Habría electrones y por aquí habría muchos huecos, pero no se dibujan porque, como ya sabemos, bueno, pues estos huecos se compensarían con los iones negativos que por esta zona, estos electrones se compensarían con los iones positivos que por esta zona, por lo tanto, en esta zona la carga que hay en neta es cero y en esta zona también, y la única zona donde sí hay carga, donde no se compensan las cargas es aquí con carga negativa y aquí con carga positiva, ¿vale? Aquí lo tenemos, la concentración de huecos, pues por aquí habría muchos huecos, como veis, pero aquí de pronto no hay huecos. Y los electrones igual, aquí habría muchos electrones, son portadores mayoritarios, y en esta zona de pronto no hay portadores, no hay electrones, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra región de vaciamiento, nuestra región, nuestra zona de carga espacial o zona de deplexión. Bueno, pues la existencia de estas cargas positivas y estas cargas negativas cerca de la unión producen una barrera de potencial. Aquí hay una diferencia de potencial. Hay una carga negativa y una carga positiva. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de potencial, ¿vale? Carga negativa y carga positiva. Se crea un campo eléctrico en el cristal, ¿vale? Aquí se crea un campo eléctrico que apunta del lado N al lado P, ¿vale? Entonces tenemos una barrera de potencial. Aquí vemos esa barrera de potencial generada justo aquí en la zona de carga espacial. Y veis que esa altura, esa tensión que se produce por la diferencia de potencial es conocida. Fijaros, en los diodos fabricados con un cristal de silicio, esa barrera de potencial siempre es de alrededor de unos 0,7 voltios, ¿vale? Es decir, estas cargas negativas y estas cargas positivas crean aquí una diferencia de potencial, una tensión en esta zona de alrededor de 0,7 voltios.
por el simple hecho de haber fabricado así el diodo. Y si son diodos de germanio, ¿vale? Donde los átomos del semiconductor son germanio, resulta que esa barrera de potencial es de alrededor de 0,3 voltios, ¿vale? Bueno, pues ojo además con la notación. Esa barrera de potencial, esto de aquí es V sub sigma, no una R minúscula, ¿vale? Es V sub sigma, el símbolo sigma. Siempre la barrera de potencial se representa con V sub sigma. No confundir con V sub R minúscula, porque a continuación en este tema tendremos, bueno, pues otra tensión llamada tensión de rizado, donde se le llama V sub R, ¿vale? No confundamos, esta es V sub sigma, barrera de potencial. Bueno, pues la consecuencia más importante que se produce por este campo eléctrico, producido por esos iones negativos y esos iones positivos en la zona de carga espacial, es que va a evitar que continúe la difusión de portadores mayoritarios a través de la unión. Fijaros, aquí sigue habiendo electrones que hemos dicho que se mueven aleatoriamente. ¿Por qué aleatoriamente no podrían seguir moviéndose, pasar aquí, recombinarse con hueco y desaparecer? Y entonces, en ese caso, la zona de depresión iría aumentando, ¿vale? Hasta que todos estos electrones de forma aleatoria se hayan movido hacia este lado y todos estos huecos hacia este lado se hayan recombinado todos y de pronto no queden ni electrones ni huecos. ¿Por qué no sucede eso? Bueno, pues porque esa zona de carga espacial va a evitarlo. Esa diferencia de potencial, esa tensión, hace que pues cualquier hueco que intente difundirse a la zona N, resulta que se encuentra con una barrera de cargas positivas y que dijimos en el tema 1 que ocurre en la naturaleza con las cargas, que las del mismo signo se repelen. Bueno, pues ese hueco de carga positiva quiere ir para allá, pero se ve repelido por toda esa barrera de cargas positivas, ¿vale? Una barrera de potencial electrostático para esos portadores mayoritarios que son los huecos en este caso. Y lo mismo con los electrones. Si un electrón, portador mayoritario de la zona N, intenta difundirse hacia la zona P, se encuentra con una capa de cargas negativas que lo vuelve otra vez hacia atrás, de tal forma que no lo deja ir para allá. De esa forma, solo al crearse la unión, justo al crearse la unión, es cuando se han difundido unos electrones hacia allá y unos huecos para allá. Pero una vez que se han difundido unos pocos, se crea esa barrera de potencial y ya no permite que se difunda el resto, ¿vale? ¿Os quedáis con la idea? Pues bien, eso es como se ha fabricado el diodo. El diodo, una vez fabricado, al unir el tipo N y el tipo P, resulta que se crea esa barrera de potencial en la unión, esa pequeña tensión en la unión que no permite que circulen electrones ni huecos, no permite que los portadores mayoritarios se vayan de un lado a otro, ¿vale? Eso es antes de meter el diodo en ningún circuito. Por el simple hecho de haberlo fabricado así, se genera esa barrera de potencial. Bueno, pues ahora tenemos que ver qué sucede cuando metemos ese diodo en un circuito, cuando lo polarizamos, ¿vale? En electrónica, la polarización es el uso de un voltaje de corriente continua para establecer ciertas condiciones de operación en un dispositivo electrónico, ¿vale? Entonces, si queremos que funcione de una forma o de otra, lo polarizamos pues en inversa o en directa, en el caso del diodo. En el caso de transistores ya veremos que se puede polarizar en distintas regiones de funcionamiento. Bueno, en este caso sometemos el diodo de unión PN a un voltaje para establecer polarización en directa o en inversa. ¿Y qué va a ocurrir con esa polarización directa o en inversa? Pues fijaros que aumentará o disminuirá esa barrera de potencial, ¿vale? Esa barrera de potencial que se ha creado por el simple hecho de unir un semiconductor tipo N y un tipo P, ¿vale? Esta barrera de potencial, resulta que si esta unión PN la metemos en un circuito donde le estamos aplicando cierta tensión, por ejemplo en directa, recordad en directa es una tensión más positiva en el ánodo que en el cátodo, resulta que, lo estamos adelantando, ahora lo veremos por qué, baja esa barrera de potencial, ¿vale? Estaba por aquí y resulta que baja. Y si lo que hacemos es meter el diodo en un circuito donde estamos polarizando el diodo con polarización inversa, ¿y qué era polarización inversa? Pues que la tensión la estábamos metiendo más en el cátodo que en el ánodo, ¿vale? El cátodo lo estábamos polarizando con más tensión, la tensión era mayor en el cátodo que en el ánodo, pues resulta que esa barrera de potencial que se había creado al fabricar el diodo, resulta que la estamos aumentando.
Entonces, con polarización directa disminuimos la barrera potencial, con polarización inversa la aumentamos. Ahora después vamos a ver por qué.